Hola de nuevo, Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva. En esta ocasión voy a intentar contestar a varias preguntas que me habéis hecho de cómo saber la rentabilidad de determinada tarjeta gráfica o de cómo verificar cuánto se puede ganar minando distintas criptomonedas con distinto hardware mediante la explicación, o mejor dicho, la exposición de 4 páginas web que te pueden ayudar bastante. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que esto no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Y como siempre, te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Bueno, en primer lugar, debemos tener una página de referencia para saber los precios, las cotizaciones y muchos otros datos sobre cualquier criptomoneda que necesitemos. De modo que aunque no sea esta en particular, yo te recomiendo tener algunas páginas de referencia como esta, CoinMarketCap. La idea es que desde aquí podemos tener acceso a los datos de cada criptomoneda o bien utilizando el buscador, por ejemplo, vamos a poner Dogecoin, y acto seguido, como ves, tenemos toda la información sobre dicha criptomoneda. Justo por debajo de su gráfica que podemos acondicionar y ajustar a la temporalidad que nos pudiera interesar, con esta barra de la esquina superior derecha del propio gráfico. Aparte de esto, tenemos aquí abajo un convertidor de esa criptomoneda a dólares USA, de modo que si aquí damos doble clic y ponemos 100 Dogecoin, como ves, nos da la equivalencia en dólares USA. Y al revés, por ejemplo, 1000 dólares USA son 11.723,18 Dogecoins a día de hoy. Si queremos tener la referencia de nuestras criptomonedas con respecto a otra moneda fiat que no sea el dólar USA, subimos arriba y en la esquina superior derecha, como ves, tengo seleccionado dólar USA, pero al pincharlo puedo seleccionar, por ejemplo, euro. De modo que aquí abajo ya me estará indicando la equivalencia de esa misma cantidad de Dogecoins a euros, de modo que puedo solicitar, por ejemplo, un valor 100 euros. ¿De acuerdo? Y el botón con forma de luna o de sol nos permite verlo con tonos claros de fondo o con tonos oscuros, dependiendo de si trabajamos de día o de noche, o según nuestra preferencia. Pues bien, por un lado ya tendríamos información importante. No olvides que a la derecha del gráfico aparecen un apartado de estadísticas de precio de esa criptomoneda, donde podemos encontrar varios datos muy importantes, un botón de más para mostrarlos todos, y dentro de esos encontramos los mínimos y los máximos. Muy importante, el máximo histórico. Para que lo veas mejor, voy a seleccionar Bitcoin, vamos a bajar a esa misma zona de estadísticas del Bitcoin, le vamos a dar a más, y como ves, su máximo fue en noviembre del año pasado, donde alcanzó los 65.106,56 euros cada Bitcoin. Bien, esta sería la página de referencia con respecto a los valores y los históricos de cada criptomoneda. Por otra parte, para poder tener una referencia con respecto al minado, muchos me habéis preguntado si tengo tal o cual potencia, ¿es o no rentable minar con dicha tarjeta gráfica? Pues bien, aquí traigo otra página que se llama Hashrate, donde en la parte superior, como ves, tenemos una botonera principal con GPUs, opciones de los distintos mineros, conocer cómo hacer determinadas cosas, calculadoras, test, mineros y pools. Pues bien, en el primer apartado, como puedes observar, tenemos una lista de los distintos modelos de tarjeta gráfica, pero las referencias de potencia, tanto de consumo como de hash rate, se basan en alguna criptomoneda o el uso de más de una en el minado. Por ejemplo, la Nvidia RTX 3090 Ti nos daría 128,12 megahash por segundo en Ethereum, y si al mismo tiempo estamos minando TON, como ves, con TON Coins tendríamos 3,72 gigahashes por segundo. Y todo ello con una potencia de consumo de 473 vatios, lo que nos da una eficiencia de 0,27 megahash por vatio. Esto nos da unos 3
$2,50 al día, lo que supondría un retorno de la inversión para recuperar lo que nos haya costado dicha tarjeta, 558 días. Pero ten en cuenta que todas estas páginas nos sirven de referencia, ya que dependiendo del overclock que hagamos sobre cada tarjeta gráfica y sobre cada placa madre, lógicamente estos valores podrían variar. Y por supuesto, este conjunto de criptomonedas a minar no tiene por qué ser la más eficiente o la mejor para el momento actual. De modo que aquí se plantean varios problemas o varias cuestiones. Antes de entrar en materia y de dilucidar cuál es la solución o cómo lo planteo yo, revisa las opciones que hay en la parte superior, ya que te van a ser de gran ayuda para configurar tus mineros con un asistente en el que vas contestando qué tipo de tarjeta, qué tipo de moneda quieres minar, en fin, te ayuda a hacer la configuración de tus mineros. Know-how, como ves, nos da diferentes guías para conocer temas de tecnología, guías de los distintos mineros y sobre las distintas placas madre y hardware. Calculadora, como ves, nos permite introducir la potencia que conseguimos y los vatios de consumo que tenemos y nos permite calcular lo mismo que hemos visto en la tabla de GPUs. El apartado de test, como ves, nos permite testear según la tarjeta que tuviéramos. Y aquí nos aparece cómo deberíamos tener el core clock y el memory clock. Pero repito, esto no es necesariamente fijo. Depende de cada tarjeta, de los componentes de la propia tarjeta, las memorias, en fin. Ya sabéis a lo que me refiero. En Miners obtenemos una lista de los distintos mineros, es decir, los distintos programas que sirven para minar, analizados por esta página, y qué cantidad de monedas acepta cada uno. Si pinchamos cualquiera de ellos, como ves, nos da una relación directa con las monedas, el algoritmo, si podemos de forma dual minar más de una y cuál es la comisión por minado con ese software en concreto. También es de mucha utilidad. Y por último, las pools hace algo similar, mostrándonos las distintas pools que tienen analizadas en esta página, apareciendo qué cantidad de monedas distintas podemos minar en ellas. Y por supuesto, si pulsamos sobre cualquiera de ellas, obtenemos la información de la configuración para conectarnos y empezar a minar con dichas pools. Pero como son valores referenciales todo lo que estamos viendo, seguimos teniendo muchas incógnitas sin resolver sobre las cuestiones principales que me habéis preguntado. Y aquí es donde entra en juego What to Mine, es decir, aquí lo que podemos hacer en el primer apartado, que fíjate que también tiene una botonera superior donde podemos ver distintos aspectos que te recomiendo que revises, muy similares a los de la página anterior, pero en esta primera pestaña, como ves, nos da una relación de tarjetas. Entonces, vamos a tomar como referencia, por ejemplo, esta, la RTX 3090. Como ves, se queda en verde, nos indica en la casilla de la izquierda un 1, es decir, si tuviéramos una tarjeta, vamos a suponer que tenemos 10 tarjetas, ¿de acuerdo? Y una vez le damos a Enter, como ves, nos está mostrando cada uno de los algoritmos que, como ya sabemos, pertenecen a cada moneda. Por ejemplo, ETH sería el de Ethereum. Y como ves, aquí ya nos está dando que 10 tarjetas de este tipo nos estarían dando una potencia de 1190 megahash por segundo con un consumo de 3200 vatios. Pues bien, aquí abajo podemos poner cuál es el coste que tenemos en nuestro país en dólares por kilovatio hora y otros aspectos. Del mismo modo también podemos añadir los exchanges con los que trabajemos o simplemente eliminar los exchanges con los que no trabajemos. Y una vez pulsemos en calcular, aquí abajo nos aparece qué es lo que obtendríamos diariamente en bruto y en neto habiendo restado el consumo eléctrico. Como ves, esto ya nos permite hacer cálculos, pero recuerda, en realidad estos cálculos nos sirven en el caso de las cifras, en algunos casos de la primera página no son válidos porque son muy particulares. En cambio aquí nos da la posibilidad de seleccionar y de ver cuál es la potencia y el consumo
según el algoritmo que estemos utilizando sobre la cantidad de tarjetas de los modelos que queramos. Vamos a suponer que tenemos 10 de estas y 5 de estas. Por lo tanto, ya estaríamos viendo el conjunto en cuanto activemos. Bien, las de color verde son Nvidia, las de color rojo son AMDs. Y por último, yo tendría en cuenta estos valores, por ejemplo, en este caso, me voy a centrar solo y exclusivamente en la 3090, nos fijamos que la potencia que nos está dando en este hash, por ejemplo, es de 1190 megahash por segundo porque hemos puesto 10 tarjetas. De modo que cada una de ellas nos estaría dando 119 megahash por segundo. Si ahora venimos a la pool que yo utilizo, por ejemplo, seleccionamos USDT, que es el más estable, ya sabes que es la cripto, por decirlo de alguna manera, del dólar, y ahora selecciono Ethash, si ponemos aquí los 1190 Ethash que conseguimos de potencia, como ves, hacemos al día 24,37 dólares y 731 al mes. Así ya podemos hacer un análisis, pero no olvides que estos valores son a día de hoy, de modo que en realidad los valores los tendríamos que tener en cuenta el día en concreto en el que vayamos a convertir esas criptomonedas a dólares. ¿De acuerdo? En fin, espero que esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like, compártela en tus redes sociales, suscríbete y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!